estamos en Cátedra Jurídica en la Z. Buenas tardes al pueblo dominicano, un programa dedicado al análisis de temas jurídicos de actualidad. Vamos en el día de hoy a tener una entrevista sumamente interesante con el doctor Eric Raful, un profesional del derecho con unas credenciales significativas, un abogado que ha representado a personas de muy alto perfil en casos de gran significado para la República Dominicana. Por igual se ha destacado en la especialidad de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, pero también me dicen que usted es especialista en el ping-pong de mesa, que fue campeón y selección nacional. Ahí al investigar, encontramos eso ahí, yo caramba, de la selección a grandes ligas. Nos referimos al doctor Eric Raful, uno de los grandes abogados de la República Dominicana y que ha participado, ha colaborado de forma significativa en la presentación de reformas legislativas en la República Dominicana. Bienvenido, doctor Eric Raful, a su cátedra jurídica. Gracias, Manuel. Es un honor. Esta es la tercera vez que estoy aquí contigo y la verdad que siempre es un placer. Esto es una audiencia obligada los sábados y que nuestra comunidad jurídica, y también he visto que estudiantes de derecho le caen atrás a los programas que cada sábado mantienes en temas siempre actualizados del debate jurídico dominicano, que es algo que lamentablemente en nuestra tradición, el debate, la discusión, el análisis de los temas institucionales y legales es una forma de empoderamiento y crecimiento de la ciudadanía y de los actores. Es así. Porque recuerda que no hay democracia sin conciencia democrática y sin conciencia de las instituciones y de las leyes. Muy bien, es así, doctor, y eso es gracias a ustedes, a la calidad de los invitados que nos dignifican, nos distinguen con la presencia en este espacio, que es un espacio del pueblo dominicano, y en el día de hoy vamos a abordar un tema que es relevante, que es de suma importancia, y es el anteproyecto de reforma a la ley de libre expresión del pensamiento, y bueno, también le pusieron el apellido de medios digitales. Actualmente está vigente la ley 6132, que es una ley del año 1962, pero no solamente nos limitaremos a hablar de esta ley que ha generado gran controversia en todo el país. Todo el mundo creo que ha opinado de este anteproyecto, y yo creo que muchos sin conocerlo, pero por igual vamos a hablar de una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en la que declara inconstitucional la ley 1015, que fue una reforma significativa al Código Procesal Penal, que dentro de las motivaciones que llevaron a la modificación del Código Procesal Penal en esta ley 1015 fue tal vez buscar un equilibrio entre las garantías que ya el Código Procesal Penal le concebía a los imputados, bueno, equilibrarla en algunos aspectos para nivelarla con las víctimas. Por igual, sentencia 765. Sí, es correcto. Del Tribunal Constitucional. Del 6 de diciembre 2024. Además hablaremos, doctor, de la situación que están viviendo los tribunales de la República Dominicana. Un paso bastante significativo hacia la digitalización, una parte forzada por el deterioro del Palacio de las Cortes, y otra parte ya que se llevaba como una evolución también necesaria a consecuencia de la pandemia. De estos temas hablaremos, por igual de una crítica que se está haciendo por el deterioro en aspectos de calidad de las sentencias y de lo que tiene que ver con la ética en la judicatura. Algunas críticas, pues se entiende que hay algunos temas de corrupción en la justicia dominicana. Nos vamos a una breve pausa antes de iniciar esta interesante entrevista con el doctor Eric Raful. Manténgase en sintonía en esta cátedra jurídica. Estamos en Cátedra Jurídica en la Z. Contamos con la distinguida presencia del doctor Eric Raful, uno de los grandes litigantes del derecho dominicano, un estudioso del derecho que ha hecho grandes aportes desde el punto de vista también doctrinal y el diseño y redacción de varias leyes en la República Dominicana. En este primer segmento les anunciábamos, vamos a dedicarlo al análisis del anteproyecto de ley de libre expresión del pensamiento y de medios digitales, que es un proyecto que tiene por finalidad modificar una ley vetusta, una ley del año 1962, que es la ley 61-32.
Antes de adentrarnos, doctor, al análisis del anteproyecto, quisiera que habláramos de esa ley vieja, de la 6132, porque se ha criticado el anteproyecto, sin ni siquiera, entiendo yo, muchas veces leerlo, y sin saber y sin entender lo que actualmente está vigente en la República Dominicana. Primero, el contexto histórico en el que surge la ley 6132 y las motivaciones que se tuvieron en aquel momento para la aprobación de esa ley, que fue una ley del Consejo de Estado. Sí, por eso se llama decreto ley. Exacto. Fue una ley, un decreto ley resultado, pero en términos jurídicos una ley por las particularidades institucionales del momento que vivía el país luego de la caída de la dictadura o de la decapitación del tirano. Y la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, la gente dice, bueno, es una ley del año 62, pero lo que se obvia en ese análisis o en ese juicio es entender que esa ley a su vez es prácticamente un calco con algunas adiciones mínimas de una disposición normativa de Francia de 1881. Escuchen esto. 1881. 1881, por Dios. O sea que estamos hablando de una disposición que la aplicamos aquí casi 100 años después de su aprobación en Francia. Exactamente. Igual que pasó con los códigos, bueno, por la influencia del derecho francés. Que ciertamente tenía una calidad que hizo que se preservara en el tiempo, pero que ya, por ejemplo, el ecosistema comunicacional que existía en 1962, por no decirle 1881, es algo absolutamente distinto. No había nacido, por ejemplo, la televisión. Ya estaba, porque bueno, pero no tenía una expansión. Kennedy gana en el 60 por el tema televisivo. Me refiero en Francia, en 1800, cuando se aprobó. En 1800, muy buen punto. No, cuando en Francia se aprueba esta ley, no existía televisión. Sí. Yo pensé que tú te referías a República Dominicana. Y por tanto, esa ley que fue calcada casi 100 años después, no podía concebir una sociedad como la que se aprobó. Entonces, fíjate, esa ley básicamente está referida a los medios impresos, muy limitados en la Francia de 1881 y aquí también, y apenas la radio y alguna televisión, y la televisión, que era muy poca, y estructuró un proceso de regulación en aras de garantizar un valor fundamental del Estado liberal, que es la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Entonces, en ese tenor, esa ley vino a organizar los mecanismos para precisamente, justo en el momento en que la dictadura se había derrumbado y que el país empezaba a transitar los caminos de la libertad de expresión estuviese reforzada su garantía con un proyecto, con una ley en ese entonces que básicamente ponía en manos de los editores de los periódicos, de los periodistas, y aquella famosa responsabilidad en cascada a lo que era la tutela de la libertad de expresión, y también en armonía con, desde entonces, con la honra y la honra de las personas, donde se establecía incluso el derecho a la rectificación y respuesta, y todo eso era un filtro que se organizaba a través de esos mecanismos. Y quisiera que explicara mejor el tema de la responsabilidad en cascada, cómo funciona y cómo se estructura en la ley 6132 y los efectos que eso tiene en cuanto la responsabilidad del editor de los contenidos de lo que se publica, y de ahí pasaba al periodista, y también estaba el régimen de protección de fuentes que ya se inaugura. Entonces ese era el sistema de cascada, ¿no? Y después venía la responsabilidad civil del medio de comunicación al difundir mentiras o cosas injuriosas y difamatorias con ellos. También estaba la difamación y la injuria. Pero esa responsabilidad en cascada ha sido desmembrada ya por el Tribunal Constitucional en algunas sentencias. En algunas sentencias, sí. Que desvinculado al dueño de medio de este tipo de responsabilidad. Todo el sistema, y es bueno, que muy buena observación, porque la gente entiende que este nuevo proyecto de ley
que está ya en comisión y en vistas públicas en el Senado, es un invento o es algo que lo hemos traído como unos magos Houdini y a tratar de imponerlo a la sociedad haciendo unas valoraciones que son no. La República Dominicana ha vivido un proceso de transformación de su ordenamiento en las últimas 5 o 4 décadas. Y eso empieza con las convenciones de derechos humanos. El sistema interamericano, lo que se llama el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ha venido incidiendo en la transformación de todo esto a través de la convención, de la declaración de las Naciones Unidas, también. Chapultepec, todo eso ha venido a incidir y a transformar y a mejorar lo que es la implicación. Y particularmente lo que tú señalas con las decisiones del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional haciéndose eco o tutelando derechos como el de la no utilización de la sanción de prensa, sanción penal, como un mecanismo de disuadir o de afectar la libertad de prensa y de expresión. El Tribunal Constitucional lo ha venido desarrollando y todo eso ha venido ya a ser parte del ordenamiento, transformando de hecho componentes de la ley 6132. Antes de irnos a esa parte, tanto como a través de las convenciones internacionales de las que nos hemos adherido y nos hemos hecho parte, se ha integrado a nuestro derecho interno. Claro, y parte del bloque constitucional. Y parte del bloque de constitucionalidad. Pero antes de adentrarnos a esto, yo quisiera como que describiéramos mejor algunos aspectos de la ley que está vigente. A pesar de esas adopciones, está ahí en su redacción y no todos los aspectos han sido declarados inconstitucionales. Si pudiera resumir... La defamación, la injuria... O sea, la parte se le da un carácter penal y eso implica que, doctor, que se tenga un carácter penal, estos delitos de opinión, ¿cuál es la implicación? Cárcel, daños y perjuicios, y al mismo tiempo también, pero esa parte, hay un componente de esa parte que el Tribunal Constitucional eliminó con una decisión, con la despenalización, que ya nos viene desde el sistema interamericano, la despenalización y también la laxitud respecto de la honra y la dignidad, de la honra y las actuaciones de los funcionarios públicos, donde hay una mayor laxitud, claro, que tienen que estar más flexibles a la recepción de críticas o señalamientos, a diferencia de los ciudadanos particulares, que hay quienes han determinado o han establecido que se trata de una discriminación en favor de los funcionarios, de los ciudadanos y en perjuicio de las cosas. Pero ese es un proceso que no es de acá, es un proceso que viene a nivel mundial, ni siquiera del sistema interamericano, para mejorar la armonía entre libertad de expresión y responsabilidades políticas y el sistema político. Para descomponer un poco, doctor, que uno a veces como abogado con su lenguaje técnico entiende que todo el mundo lo comprende, y vamos a hacer un ejercicio tal vez didáctico en cuanto a estos aspectos que usted ha tratado. Lo que estamos diciendo es que la ley vigente establece la posibilidad de tener cárcel por usted expresarse libremente. Muchos son partidarios. Y el Código Penal. Y el Código Penal también. Y la ley de delitos electorales que se mantiene vigente. Pues, aquellos que se realizan por la vía, los medios digitales. Que son todos. Ya los que eran tradicionales tienen su vía digital. Exactamente. Pero lo que estamos hablando aquí es que la ley vigente establece la posibilidad de cárcel. Muchos dirán, bueno, con el deterioro, la depravación que vivimos, yo creo que eso es correcto. Doctor, ¿por qué ha de cuestionarse que en una sociedad como la nuestra, una sociedad democrática, no se admita la aplicación de sanciones de tipo penal, es decir, de cárcel para personas cuando expresan libremente su pensamiento, aun cuando afecten el honor, la intimidad de una persona? Porque se ha considerado, y ahí está la jurisprudencia, tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha establecido que el establecimiento de sanciones penales al ejercicio de la libertad de expresión es una forma de coacción, es una forma de limitación y de intimidación al ejercicio de la libertad de expresión. Es solamente con eso. Sin embargo, nuestro ordenamiento, tú me decías, ¿qué existe hoy en día? Me lo has dicho 3 veces. ¿Qué existe hoy en día? Existe eso. Existe una ley
de delitos electrónicos, por medios electrónicos, que establece una sanción de hasta 3 años. Existe el Código Penal. Pero la parte de la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento, la parte penal, fue eliminada por decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, pero las sanciones penales existen en el ordenamiento penal y existen en esa ley de crimen y delito de alta tecnología. Es correcto. A través de los medios digitales. Entonces, pero el proyecto de ley que está ahora mismo en curso y que es el objeto de discusión en este momento en nuestra sociedad, discusión que por cierto es sana y es positiva, y sobre todo hay que saludar al Senado, que ha iniciado un proceso de vista pública, y yo digo que mientras más se logren consenso y se discuta un proyecto, más legitimidad tendrá la eventual ley. Pero es importante que se tome en cuenta lo siguiente: esa ley, este proyecto de ley, lo que viene es a articular y a organizar desde una perspectiva moderna, y aquí vamos a volver al tema de lo que existe hoy en día, desde una perspectiva moderna, la tutela y protección y garantía de la libertad de expresión. Y eso es muy importante entenderlo, porque se habla de ley mordaza, se habla de una serie de situaciones que no están en modo alguno prescritas en la disposición. Porque esta ley lo que hace es que organiza en una ley marco que ordena no solamente el hecho de que aquella es del 62 y que el ecosistema digital ha cambiado, sino que ordena la Constitución del 2010 cuando establece en su artículo 68 que la mejor garantía y tutela de derechos fundamentales tiene que ser desarrollado a partir de leyes que mejoren esas garantías. Doctor, antes de seguir avanzando con la nueva ley, antes de meternos al fondo del anteproyecto de ley, yo quisiera desglosar un poquito más lo que existe actualmente. Por ejemplo, en la ley vigente tenemos la Comisión de Espectáculos Públicos, que yo he sido uno de sus críticos, señalando que muchas de sus disposiciones constituyen censura previa. Después de las revoluciones liberales, en las democracias que se han instaurado luego de esas revoluciones, esto es un principio cardinal, la no censura previa y la responsabilidad ulterior. ¿Cree usted que esa ley vigente tiene un sistema aún disimulado, yo digo a veces que no tan disimulado, de censura previa, que debe superarse en la República Dominicana? Mira, es muy buena esa pregunta. En primer lugar, el artículo 4 del anteproyecto de ley, el 4, en la Declaración de Derechos establece claramente prohibición de censura previa. Y lo voy a leer porque como este es un programa educativo, es bueno que vayamos al texto. El ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores fijadas expresamente por la ley. Cualquier restricción a este derecho deberá tener un fin legítimo y ser necesario en una sociedad democrática. Entonces, eso es muy importante entender, que esto es una ley, un proyecto de ley de principios, que lo que hace es que desarrolla los principios para una mejor garantía y tutela de los derechos. Pero la situación actual de la ley vigente, como tú muy bien señalas, es absurdo que se pretenda cuestionar, y vamos a ver ahorita las funciones del INACOM que se propone constituir, cuando existe una Comisión Nacional de Espectáculos Populares, hija de una ley de la dictadura de Trujillo, en la cual no hay censura previa, en la cual se cerraron programas de radio y de televisión de líderes políticos, de comunicadores tendenciados. O sea, eso es una verdadera ley mordaza que ha existido en nuestro país. Entonces la gente no la cuestiona. O sea, cuestiona básicamente que esto es una ley mordaza, pero sin aportar, como han señalado algunos periodistas, sin aportar, y algunos juristas, un solo elemento que diga, mira, aquí hay censura previa, o aquí hay ley mordaza por este artículo o por este artículo, cuando todo lo que es régimen de sanciones está organizado para quienes afecten la libertad de expresión, básicamente, o sea, para una mejor forma y más eficiente forma de regular la libertad, porque es el objeto central de la ley, del proyecto de ley. Por ejemplo, en la ley vigente hay disposiciones que limitan las expresiones dirigidas contra el primer mandatario. Eso es en la ley vigente.
limita la libertad de expresión expresamente. Y yo digo que el preámbulo de la ley 6132 es totalmente contrario a su contenido, porque contiene todos los principios generales que se promovieron en estas revoluciones liberales y que precedió incluso a la Revolución Francesa. Todas estas ideas de libertad de expresión en la parte del preámbulo lo contiene. Ahora, cuando entramos a su redacción, comienza con estos artículos. Pero escucha, y además agrava sanciones cuando se trata de funcionarios públicos, de manera que se crea todo un sistema vigente al día de hoy para proteger de alguna forma sistemas de impunidad, sistemas de censura, que permiten... Aquí está desmontado, en el proyecto está desmontado precisamente para una sociedad más democrática y un mejor régimen de libertad de expresión. Pero fíjate esto, hablando de censura, fíjate cómo se desarrolla ese principio en la articulación de los principios generales de la ley, que empieza en el artículo 6. La libertad de expresión incluye el derecho a no ser molestado a causa de su opinión, investigar, recibir información y opiniones y de difundirla, sin limitación de frontera y por cualquier medio de expresión. En tal sentido se rige por los siguientes principios. Oiga esto, Manuel, principio de no censura indirecta. Oye, ¿hacia dónde? Hasta el nivel que ahonda este proyecto para garantizar una mayor transparencia y libertad. Estamos comparando. Ya vimos lo que tiene hoy en día la ley vigente, la 6132, todo lo que el doctor ha explicado, el doctor Eric Raful, y lo que le hemos dicho aquí, todo un sistema, a mi juicio, que contiene elementos de censura previa frente al anteproyecto que el doctor le está dando lectura. Primero su artículo primero, que se refiere a la prohibición de censura previa. El cuarto. Y estos principios que al fin de cuentas vienen a garantizar un sistema precisamente que viabiliza la libertad de expresión. Entonces, principio de no censura indirecta, la utilización del poder del Estado y de los recursos de la hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias, escucha bien, Manuel, la concesión, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad, de créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencia de radio y televisión con el objeto de presionar y castigar o premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de su línea informativa, atentan contra la libertad de expresión y están expresamente prohibidos por esta ley. O sea, escuchen bien. Este texto que acaba de leer el doctor Eric Raful es un texto propuesto en el anteproyecto de ley que tanto están criticando. Ese es el proyecto que muchos han tomado como supuesta ley mordaza, un proyecto que trata de corregir distorsiones en el sistema actual, usando una ley vetusta, que es la 6132, una ley arbitraria, una ley que no refleja esta sociedad que ni siquiera estaba concebida para un espacio de medios digitales. Entonces, ¿qué hace este proyecto? Y es importante que tú veas, se monta en el ordenamiento, se monta en la transformación del ordenamiento por el derecho internacional de los derechos humanos, las convenciones, las decisiones del sistema interamericano, las decisiones del Tribunal Constitucional, y todo lo que está en él ha sido moldeado en función de las directrices, porque tú sabes que las decisiones tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos, entre ellos para los legisladores. Le explicamos aquí, el hecho de que sea vinculante implica que una vez se emite una sentencia, por ejemplo, aquellas que derivan de la acción directa, si es declarando inconstitucional una ley, esa ley es como si fuera derogada. Queda expulsada del sistema con un efecto obligatorio para todo el ordenamiento. Entonces, todo eso, tanto las decisiones del Tribunal Constitucional, ojo, es importante señalar esto, a mí siempre me gusta hacer énfasis, en esta ley, en esta comisión que se creó por el decreto 333 del año 2022, donde hay periodistas, el gremio, el colegio de periodistas, la Sociedad Dominicana de Diario, 3 o 4 directores emblemáticos de medios de comunicación, Aníbal de Castro, don Miguel Franjul del Listín Diario, el periódico de Can, que fueron las oficinas donde hicimos el trabajo, pero estaban Nanfi Rodríguez, que debe ser el abogado sin el debe ser, que más conoce, porque estuvo presente en los proyectos de ley que se hizo en el gobierno del presidente Fernández, que presidía don Rafael Molina Morillo, esa comisión, y él era director ejecutivo. Entonces, ahí estaba él, pero ¿tú sabes quién estaba en esta comisión? El magistrado en mérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, que vino aquí hace par de semanas. Y habló sumamente bien a propósito de eso. ¿Por qué? Porque aquí no hay un juez
que haya trabajado en el sistema constitucional nuestro la libertad de expresión como lo hizo. Hay que revisar sus votos en esas decisiones que fueron muchísimas del Tribunal Constitucional. Los votos y razonamientos del magistrado, o sea, Hermógenes, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, que es un gran jurista, no por haber sido magistrado emérito del Tribunal Constitucional, no por ser magistrado emérito, jugó un papel importantísimo en revisar que todo este proyecto estuviese en armonía tanto con el sistema interamericano de derechos humanos, tanto con las decisiones del Tribunal Constitucional, pero ojo, y de la Suprema Corte de Justicia. Ojo con esto, Manuel. Nosotros tuvimos todos los viernes de 3 a 6 de la tarde por alrededor de 6 o 7 meses con el relator de libertad de expresión y difusión de pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 3 horas. Wow. Analizando artículo por artículo, cada cosa que estaba ahí planteada, y diciendo, no, eso tiene que mejorarse por esto, eso tiene que hacerse por esto, en tal país, o sea, con el experto número 1 en América. Pero fue eso solamente, no. Plataformas digitales, ¿con quién trabajamos? Con la UNESCO. Wow. Cuando tú te metes en la UNESCO y las plataformas digitales, lo que son en París del 2023 y 2024, las discusiones respecto del reto para la libertad de expresión de las plataformas digitales, todo lo que allí se ha ido generando como consenso y que gobierna hoy Chile, Colombia, Brasil, la Unión Europea, también se trabajó para este proyecto. Entonces, estamos hablando de que el proyecto se abrevó, como se dice, del sistema interamericano, del mayor experto en ello, de la UNESCO para el tema de las plataformas digitales, que es donde está aún en discusión ese tema, en París, pero al mismo tiempo de las decisiones del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, que han venido moldeando, han venido trabajando, han venido rediseñando, reorganizando todo el ordenamiento que se inicia, tanto con la ley que crea la Comisión de Espectáculos Públicos 55 como la ley 6132 del decreto ley. O sea que todo ese proceso está aquí contenido de una forma tal que no exista contradicción entre lo que está aquí planteado y lo que han sido los grandes lineamientos de lo que podría denominarse el bloque de constitucionalidad de la República Dominicana respecto de la tutela de la libertad de expresión. Excelente. Bueno, estamos con el doctor Eric Raful. Luego casi nos vamos a una pausa, pero quiero dejar en el aire una pregunta, doctor, y quisiera que nos reflejara en el siguiente segmento sobre las discusiones que se generaban, porque es una comisión especial de la que usted formó parte, y tal y como ha reseñado, periodistas de gran renombre de la República Dominicana, juristas, otros juristas, al igual que usted, también participaron en esto. Quisiera un poco entrarnos a la intimidad de las discusiones que se producían. Imagino que debía haber facciones, por un lado los periodistas y por el otro los abogados. Quisiera que un poco ventiláramos las discusiones principales de algunos de los elementos propios de este anteproyecto que se generaron en esa comisión especial que designó el presidente de la República para presentar un anteproyecto de reforma de la ley de libre expresión del pensamiento. Manténganse en sintonía. Estamos con el doctor Eric Raful hablando en este segmento de el anteproyecto de ley de libertad de expresión. Manténgase en sintonía. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Contamos con la presencia distinguidísima del doctor Eric Raful. Estamos hablando del anteproyecto de ley de libre expresión del pensamiento, y en su referencia a la ley, al anteproyecto y su contenido, entonces señalaba que formó parte de una comisión especial que designó el presidente de la República para precisamente estudiar todos los aspectos que tienen que ver con la libre expresión del pensamiento, las leyes vigentes, hacer un estudio y por igual explorar todo aquello que tiene que ver con los medios digitales para, luego de un estudio bastante ponderado, de grandes discusiones, presentar lo que ya se ha presentado, un anteproyecto que está ya cursando en el Congreso Nacional. Pero a mí me resulta curioso una comisión mixta con periodistas, como debe ser, con especialistas en prensa y medios digitales, y por el otro lado, juristas también especialistas, pero son ópticas distintas. Yo, cuando tengo casos que me toca, por ejemplo, con ingenieros o economistas, yo digo, son dimensiones distintas, nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo se generó esa dinámica? ¿Fue enriquecedora? ¿Fue agotadora? ¿En cuáles puntos tuvieron mayor confrontación? Mira, en estos días leía yo
unos trabajos de filosofía del derecho y del profesor Atienza. Claro. Hablando del gran déficit que generó en términos de las ciencias sociales, la aplicación del positivismo, que fue muy positivo en un aspecto, pero para utilizar una expresión de él y de Ferrajoli, o sea, hubo un abandono de los demás saberes sociales en el enriquecimiento del derecho. O sea, cuando te digo eso, es que se encerró como una especie de burbuja para desarrollarse solamente de la perspectiva del derecho. Esa es la importancia de comisiones mixtas, de comisiones donde estén integrados diversos. O sea, el abandono de los saberes sociales como la principal crítica que ya desde la escuela de Frankfurt se le hace al positivismo y al cosas. Ese abandono de los saberes sociales ha empobrecido la calidad. No se puede legislar de espaldas a la realidad que se va a regular o a la sociedad en la cual va a existir ese derecho. Y más a una sociedad que es cada vez más diversa. Sí, claro. Y donde tantos elementos distintos confluyen. Entonces, mira, por ejemplo, poca gente sabe que la famosa comisión para reformar la ley, el decreto ley 6132, que el presidente Leonel Fernández designó a don Rafael Molina Morillo, no pudo, después de un gran trabajo, no pudo llegar a buen puerto por profunda diferencia entre el Colegio de Periodistas y la Sociedad de Diarios, que hoy son partes de esta comisión que creó el presidente Abinader en el decreto 3333 de 2022, que se pusieron de acuerdo en esta comisión. O sea, el Colegio Dominicano de Periodistas y varios capítulos del Colegio de Periodistas, entre ellos el digital, periodistas independientes, directores de medios y abogados y juristas trabajaron juntos y se logró en este caso ese consenso para llegar a este proyecto. ¿Cuáles eran los principales puntos de confrontación en la visión y óptica de cada grupo de profesionales? Hay muchos, porque la gente no sabe, la gente dice, a mí me han preguntado en varios programas, pero doctor Raful, 2 años y medio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? 5 seminarios y encuentros en universidades con cientos de personas. En la UAS fueron más de 140 personas. Escuchen esto para los que han dicho de forma falsa, que no se ha socializado, que no se ha discutido. Más de 30 instituciones. ¿Por qué tú crees que Finjus, que es por mucho el think tank más importante de derecho de la República Dominicana y rankeado entre los primeros 50 de América Latina en materia institucional y de derecho, por qué lo apoyó? Porque Finjus participó en más de 10 reuniones. Participó en los contenidos, en los debates. ¿Por qué Participación Ciudadana ha emitido un documento de apoyo al proyecto de ley? Con sus críticas diciendo que esto debe ser mejorado, que esto aquí, que esto aquí, pero en términos generales llamando positivamente la atención de la importancia del proyecto de ley y dándole su respaldo. Pero también muchísimas instituciones participaron, 5 universidades, APEC, UNIBE, UCAMAIMA, UAS, se hicieron esos eventos, pero te dije lo de la UNESCO y te dije lo del relator del sistema interamericano, de discusiones donde participábamos varios, una comisión de 4 o 5 que participábamos en esos debates. Entonces, fueron muchas las discusiones. La mayor, las sanciones penales, que es con la que nos paraban muchísima gente en la calle. Eso, lo que está pasando en las redes es una posibilidad, se está acabando con todo el mundo, tiene que haber cárcel. No, es que ese no es. O sea, esto es un proyecto de ley para tutelar la libertad de expresión. El sistema, el derecho penal, el código penal, las leyes especiales tienen sus mecanismos que subsisten. Entonces, el tema penal fue un tema, porque estamos en una sociedad que está un poco aseada. Se ha visto ahora con estos casos que han sucedido de las periodistas que demandaron, del tema de Ángel Martínez, del tema de Farideh y doña Milagros Germán. O sea, ha habido, la reacción popular habla de un hastío, y la gente, esto sabe que siempre es un problema terrible que estamos viviendo, de la polaridad. La gente quiere sangre, por decirte, cuando digo sangre, sanciones penales. Claro. No, esa no es la misión de este proyecto de ley. Este proyecto de ley es para la tutela y garantía de la libertad de expresión. Entonces, ese fue uno de los temas de mayor discusión, el tema de la conformación del INACOM, que luego lo de vamos forma a explicar, tal que el sistema interamericano
pidió segregar, a diferencia de lo que pasa con la Comisión de Espectáculos Públicos, con un decreto puro y simple, sin motivación, puede nombrar un director, al que está al frente de esa comisión. Aquí se integró en virtud del artículo 141 de la Constitución como un órgano con independencia administrativa, funcional, económica, que por mandato del 141 constitucional tiene que estar adscrito al ministerio más afín, pero que está clarísimo en la doctrina, en los análisis, en la propia Constitución, en la de que esa adscripción en modo alguno es jerárquica, claro, ni no implica obligatoriedad. Es un mecanismo que mantiene la institución. Las ternas las propone el presidente, se van al Senado, el Senado elige, debate para la mejor cualificación del personal, tienen una inamovilidad de 2 años siguiendo el modelo del procurador. Lo vamos a ver más en detalle, porque quiero que desglosarlo. Eso fue también un tema de discusión, el tema de las sanciones. Nos fuimos por el régimen sancionador administrativo. Excelente. Que es, claro, siempre respetando el debido proceso. Aquí no pasa nada que no sea conforme al régimen sancionador administrativo establecido en la 107.13 de la relación de los ciudadanos con los procesos constitucionales. ¿Y a qué atribuye usted el éxito? Que finalmente hubo una comisión que usted refería anterior, designada por el presidente Fernández, que no logró consenso. ¿A qué usted le atribuye el éxito de esta comisión, que lograran ponerse de acuerdo y presentar un proyecto? Yo creo que a la madurez, a la conciencia de la necesidad de este instrumento para una mejor tutela y garantía de los derechos de libertad de expresión, un derecho fundamental. También la necesidad que existe hoy en día de eso, de armonizar, ese es otro mito que hay, de armonizar y de equilibrar lo que es la protección de los periodistas convencionales, que como tú muy bien señalaste, ya todos los medios convencionales son digitales también. Claro, claro. Y las plataformas, y no la plataforma, sino básicamente los usuarios, los creadores de contenido, que son los youtubers, que son los que se están quejando, diciendo que esto es contra ellos, o que esto es una venganza, una lucha de los medios convencionales contra los medios. No, todo lo contrario. Aquí se puede demostrar línea por línea que la misma protección que hay por primera vez para uno está para todos. Y ahora, y todos están protegidos frente a las grandes plataformas digitales. Y vamos para allá. Vamos para allá en esta pregunta. Al momento de abordar la crítica al anteproyecto, que yo digo, ¿será que han leído algo distinto a lo que yo he leído? O que hay varias versiones. Porque en mi lectura no es la visión que esos comunicadores respetables y periodistas han esgrimido ante los medios de comunicación. Le han llamado ley mordaza. ¿Merece ese calificativo este anteproyecto que ha presentado dignamente esta comisión? Si hay un anteproyecto que no puede ser catalogado como eso, es ley mordaza, es este. Precisamente porque si tú ves, y podemos ir ahorita cuando tú me dijiste que vamos a dedicar una sección a hablar de la INACOM, si tú ves primero su misión, sus atribuciones, todo lo que tiene derecho a hacer, pero sobre todo cómo debe construirse las reglamentaciones de la mano de los actores, de la mano de los productores de contenido, de los youtubers, de la mano de los dueños de medios, de la mano de todos, publicando en la prensa los temas a regular y a trabajar, y todo en el régimen sancionador administrativo, y siempre en aras de una mejor garantía y tutela de los derechos. Como tú ves, por eso yo digo, ¿dónde está el artículo que es una ley mordaza? Que pueden mañana tirar una disposición, pero si la tiran es ilegal. Claro. Va a ser contraria a lo que manda el propio proyecto. Y lo que manda la Constitución. Nos olvidamos que somos parte de un ecosistema jurídico. No podemos decir que porque los jueces, por el populismo penal, estén abusando de la prisión preventiva, no le podemos poner la culpa al Código Procesal Penal de eso. Podemos poner la culpa a todo lo contrario. El Código Procesal Penal es un instrumento garantista que te dice que la prisión preventiva es una medida extrema, excepcional, que debe dejarse como última objetivo, precisamente porque estamos en un proceso penal democrático. Ahora, tú venirme a decir, no, que mañana esa gente del INACOM van a ser autoritarios. Ay, tú estás prejuzgando de que ellos van a actuar mal. No, por Dios. Vamos a hablar del INACOM después de la pausa, pero antes de irnos a la pausa, doctor, yo he sido un crítico de la gran capacidad que se le atribuye a estas plataformas privadas, administradas por empresas privadas, X o Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, entre otras tantas plataformas, para establecer censuras
Yo recuerdo, no tengo afinidad ideológica ni en las posiciones de Donald Trump, pero critiqué que se le censurara. Sacaron la cuenta de Donald Trump de circulación porque no se adhería a unos principios, a unas reglas que ningún estado ha regulado ni ha establecido. Entonces, con relación a ese aspecto, yo quisiera, y sobre todo para darle respuesta a esos críticos que le llaman a esta ley Mordaza, yo quisiera que nos explicara si esta disposición, este anteproyecto de ley, trae alguna disposición que evite abusos de parte de los administradores de plataformas digitales. Y aquí traer el contexto. Lo ocurrido recientemente al periódico Listín Diario, que no era una plataforma de esta naturaleza, sino un administrador de dominio que aplicó un mecanismo de censura. Yo quisiera que se refiriera a este tema y que señala. Vamos a empezar por lo último. Dele para allá. Para irnos a lo general. Yo digo que fue algo divino. Una coincidencia. Dicen diosidencia. Le dicen diosidencia. Yo no sé si eso estará bien no, yo bien tampoco. Dicho. Pero lo peor es, lo más increíble es que hay una disposición en el proyecto de ley, que es el artículo 9, que tú me dirías, bueno, ese artículo lo hicieron después del caso del Litrino. No, o sea, precisamente porque con una sentencia que se dio en Europa con relación al derecho al olvido, ha habido una gran tergiversación de lo que es la obligación de sacar de los archivos digitales información de alguien o de cualquier persona. Entonces, fíjate lo que dice el proyecto, mucho antes del evento del Listín Diario, que por suerte la sociedad reaccionó a unanimidad en contra, en respaldo de ese importante medio. Artículo 9, archivos informativos. Los medios de comunicación y los abogados que siguen este programa van a ver lo serio que es este tema y cómo está planteado. Los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones, ojo, veraces y de interés público. Ojo, y revisen toda la jurisprudencia a nivel mundial a propósito de este tema, que hayan difundido, y a mantenerla accesible en línea, no estando sujetas, oiga bien, a la garantía del habeas data, a una garantía constitucional. Está aquí limitada en un ejercicio de ponderación, pero para privilegiar la libertad de información. No están sujetas a la garantía de la habeas data, sino al ejercicio del derecho de rectificación y respuesta. Aclarar que la habeas data es una garantía que está prevista para hacer correcciones de datos personales que estén en bases de datos oficiales. Muy buena. Entonces, muy buena. Es constitucional. Es constitucional, y cuando una persona se entera de que hay un dato incorrecto en una plataforma una de estas bases de datos, tiene el derecho de recurrir mediante una vía expresa, expedita, para que esa corrección sea ordenada a la persona que administra esa plataforma. Muy importante y brillante periodista me decía, pero Eric, en un off, así, en medio de una entrevista, pero yo siendo un funcionario que me dijeron una serie de cosas. ¿Y cómo se aplica eso para casos? Porque yo fui a los tribunales y gané. Digo, bueno, tú eras funcionario, tú eras una persona con un cargo de relevancia, el tema de que se te acusó fue relevante, fue una información, la acusación es un hecho veraz, está ahí, de relevancia, tú fuiste a los tribunales y ganaste. Pero por la relevancia, los periódicos tienen que mantener la información ahí. Ahora, ¿qué es lo que dice esa última parte? Sino el ejercicio de derecho de rectificación o respuesta, pero tiene que incluirle ahí que tú fuiste descargado. Tienen que incluirle ahí en la información digital que guarden, el señor fulano de tal, del cual generó esta noticia, que está aquí en un archivo digital, fue descargado por los tribunales de la República. Y ya, y ahí tú armonizaste la dignidad y el honor de la persona con el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Entonces vamos al tema de las grandes plataformas. Mira, ese es uno de los grandes mitos. No, que esto es para tutelar, toda esa tutela que se le pone a las plataformas digitales es un error de apreciación, porque precisamente la ley puede ser mejorada quizás añadiéndole ahora, y eso yo creo que se ha mencionado ahí en el Senado, por lo menos cuando la comisión fue a dar un informe, de la necesidad posiblemente de un glosario de definiciones que siempre enriquece un proyecto de ley, entonces, o una ley en este caso, pero que no, todo lo contrario. Las únicas que tienen una regulación, ojo, que es en busca de su armonía con los derechos humanos,
no para regular ni censurar a ninguna gran plataforma digital, que son, como tú decías, X, Instagram, etcétera. Son esas grandes plataformas. Y hoy, cuando veamos ahorita lo del INACON, el INACON tiene la obligación de acompañar a los productores de contenido, a los youtubers, a los periodistas, a todo el mundo. En este caso, hubiese tenido que acompañar por la ley al Listín Diario en el ejercicio y tutela de sus derechos, acompañarlo como una especie de defensor del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Estas son plataformas de contenido de internet, adecuación a los derechos humanos, la aplicación de los términos de servicio y las normas comunitarias de plataformas de internet que regulen contenido publicado por terceros deben ser compatibles, ojo, con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. O sea, aquí no vamos a censurar a nadie. Derechos humanos y libertad de empresa, asegurando que no impidan ni restrinjan de manera ilegítima o desproporcionada los derechos de libertad de expresión. O sea, ¿cómo tú puedes pensar que esa disposición, que es contra esa grande plataforma, es discriminatoria? Porque ahora dicen que Trump está en contra de esta ley y que publicaron, por suerte, Aníbal de Castro, director, se publicó en Diario Libre ayer, viernes, que creo que está desde el jueves en la versión digital, que ahora, a propósito de una información de que si se reproduce censura, las grandes plataformas, a ver, ya tú sabes, todos los enemigos de este proyecto de ley estaban diciendo que ya estamos en contra de los norteamericanos, están en contra de la ley. Incluso hubo uno que dijo que mandaron a buscar a Abinader, que Rubio mandó a buscar al presidente de la República. O sea, y en el Diario Libre sale ayer que se conversó con un miembro del Departamento de Estado, que eso no tiene nada que ver con la República Dominicana, porque habla de que le hagan sanciones penales a esas plataformas. Pero mira lo que dice, mira lo que se procura con esa grande plataforma: transparencia y rendición de cuentas. Sus términos y servicios, así como las normas o guías y directrices de moderación de contenido de terceros, deberán estar redactados de manera clara, precisa, inteligible, accesible en idioma español. Y las variaciones que se hagan a esas guías y directrices deben ser notificadas a sus usuarios de manera inmediata, detallando qué ha cambiado bajo qué justificación. ¿Tú quieres? ¿Eso es sanción? No. Oiga esto: informar detalladamente, de manera clara y precisa, sobre aquellas reglas y condiciones que pueden determinar la suspensión del cierre de cuenta o perfil del usuario, así como la eliminación, desindexación, reducción del alcance de acciones que implican una restricción al contenido publicado. Pero ojo con esto: ser transparente en relación con el funcionamiento de sus algoritmos y sus códigos de fuente, permitiendo su auditoría. ¿Pero para qué es eso? Para que los algoritmos no revelen que se están trazando políticas para sacar a Manuel Conde, porque Manuel Conde tiene X opinión, para que Manuel Conde no pueda accesar a la plataforma, y para precisamente a quien están protegiendo, a Manuel Conde, claro, y a cualquier productor, para que no haya una arbitrariedad. Y por último, escucha esto: establecer, informar de manera clara sobre cómo apelar las decisiones, los plazos de respuesta, todo en el contexto del debido proceso, y ser transparentes en la publicidad, la información al contratante, va claramente visible, identificando al usuario, sobre todo lo que tiene que ver limitado su cuenta de perfil bloqueado. Se ofrecerá la oportunidad de forma clara de apelación, para que tú digas, bueno, me bloquearon a ti, tú tienes que tener la posibilidad de que te acompañe el INACON. ¿Por qué te bloquearon? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué tú hiciste? Todo lo contrario, aquí lo que hay es una tutela y una garantía de todos los usuarios. Claro, al fin de cuentas son mecanismos que propenden a la protección precisamente de la libertad de expresión por esas vías digitales y por los medios tradicionales. Nos quedan apenas 4 minutos, doctor, y no quiero dejar de desglosar. No haga temas pendientes en el tintero. Usted tiene que hacer un compromiso de venir a otra cátedra jurídica para tratar los otros temas que nos van a quedar y no va a haber tiempo. Pero quisiera que abordáramos el tema del INACON. ¿Qué es el INACON y por qué se propone la creación de este instituto? El INACON viene a sustituir a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. A diferencia de una vinculación directa con el Ejecutivo, el sistema interamericano recomendó sacar del Ejecutivo a quien o a quienes controlen la libertad de expresión, o quienes la regulen, porque no es controlar. Lo plantea el sistema. Entonces se cambió esa modalidad que existe ahora con la ley, con la
Comisión de Espectáculos Públicos para, en virtud del artículo 141, que se cree un organismo autónomo integrado por 5 personas que se someterán por ternas al Senado y que el Senado deberá ponderar su elección, serán inamovibles por 2 años siguiendo el sistema monetario y financiero, el modelo, siguiendo el modelo de otras instituciones. ¿Hay modelos en otros países de instituciones similares? Sí, hay modelos de otros países de instituciones similares porque el lineamiento ha sido sacar del Ejecutivo. Pero eso está dentro de los lineamientos de las comisiones internacionales. De las comisiones internacionales para que... Entonces, esa inamovilidad por 2 años para que no... Y no muy poco tiempo, 2 años. Mira, si tú me preguntas, esa fue mi opinión con relación a los 2 años del Procurador General de la República de reforma constitucional. Yo quería que fueran 4. Yo también. Yo también quería que fueran 4 y yo creo que también aquí 2 años son pocos. Entonces, pero hay que respetar cuáles fueron las decisiones, ¿no? Pero hay una inamovilidad que no existe en este momento. Entonces, ese Instituto Nacional de Comunicación tiene una misión básicamente democrática. ¿Cuáles son sus atribuciones, doctor? Aquí vamos. Para no inventar ni que se me quede nada fuera del tintero, como este es un programa tan educativo para empoderar a los oyentes. Órgano regulador, título 3. Se crea el Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, como entidad estatal, ojo, descentralizada, con autonomía funcional, financiera y administrativa, patrimonio propio y personería jurídica, con responsabilidad de proteger y promover el ejercicio de la libertad. Oye, ¿cuál es su misión? Claro. De la libertad de expresión e información y definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de la ley. O sea, promueve políticas y tú vas a ver por qué él se dice. El Instituto Nacional de Comunicación se encuentra adscrito al Ministerio de Cultura en los términos del artículo 141 de nuestra Constitución. Aquí está la sede, los recursos, etcétera. Competencias. Vamos a ver la competencia que tú preguntaste. Promover y contribuir a la garantía de libertad de expresión. Realizar con plena autonomía funcional e independencia la supervisión de la espectadora de comunicación audiovisual. Aquí está la televisión o sea, aquí es para todo el mundo. Plataforma de contenido de internet, cine, espectáculos públicos, se está homogenizando lo que en el 62 era nada más para los radios y los medios digitales, ahora es para todo el mundo, con el fin de verificar el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de las normas complementarias. O sea, lo que está verificado es que estén cumpliendo con la normativa, regular el derecho de los usuarios. Aquí viene ya el tema de niños, niñas, adolescentes, la publicidad, etcétera, etcétera, la protección a los niños, niñas, adolescentes, a las personas. Se nos ha ido el tiempo, doctor, pero yo quisiera que nos hablara. Hay 2 puntos que quiero que nos trate. Lo primero es si tiene potestades o competencias para dictar medidas cautelares para preservar la libertad de expresión o también para, de alguna forma, detener cualquier difusión de información que se entienda lesiva. Toda medida de ese tipo es judicial. Ok, tiene que ser sería competencia del Tribunal Superior Administrativo. Exactamente, y tiene que hacerse por la vía que establece el debido proceso. Siempre respeto al debido proceso, entonces ellos tienen que acatarlo. Muy bien, la otra parte, doctor, ya para cerrar, es la cuestionada facultad sancionadora. ¿Cómo ocurrió esta mutación desde una sanción penal a una sanción de carácter administrativo? Explicar la diferencia entre una y otra y por qué se derivó hacia un sistema de sanción administrativa en este anteproyecto de ley que le da esa atribución precisamente al INACOM. Ok, porque ya el sistema interamericano, el Tribunal Constitucional Dominicano produjo la despenalización de los delitos de opinión. De los delitos de opinión, gracias. Entonces, pero además se decidió que debe haber sanciones, obviamente. Uno no puede andar en el mundo sin consecuencias. Y recuérdate que hay un tema que viene... Sanciones, pero no de cárcel, que se entienda. No de cárcel, no hay sino de multas en este caso, son de multas, o las indemnizaciones y cierre y suspensión provisional. Suspensión provisional del programa en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Estas medidas, imponer multas y sanciones a los prestadores de servicios comunitarios para el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias, ese es el 6
el literal 6 del artículo 46, ojo, tras el agotamiento del debido proceso administrativo. O sea, aquí no estamos creando un monstruo que va a ser, que es lo que hablan de la ley Mordaza, no, es que a través del sistema de justicia, claro, tras el agotamiento del proceso administrativo. Entonces, pero fíjate qué interesante, hay un consejo asesor de 5 personas, interesante, la norma de la cancelar, el órgano regulador, artículo 50, párrafo 1, convocará una audiencia pública en la que previa acreditación y por los procedimientos que se prevean en el reglamento que se dicte, los posibles interesados podrán emitir su opinión, que no será obviamente vinculante para el órgano regulador. Como modo de consulta alternativa, el órgano regulador podrá publicar en un órgano de circulación. O sea, estamos hablando de democratizar la discusión de la reglamentación que va a hacer. O sea, tiene que hacerlo de la mano de los actores. Y por último, está el derecho a rectificación en respuesta. Así está concebida la ley 107-13 con relación a los procedimientos para la aprobación de reglamento, que obliga a una discusión previa para su aprobación. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Hay eximente a eso. Y está, que son constitucionales. Eximente frente al honor, la intimidad y la propia imagen. Pero oye, ¿hasta dónde llega el proyecto? Ponderación de derecho en conflicto. Las autoridades administrativas y judiciales, es un mandato a los jueces también, que resulten apoderadas de reclamo con relación a la tutela de libertad frente a derechos derivados de la intimidad y la propia imagen, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos, ponderando con criterio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que los desarrolla. O Doctor, sea que es todo un debido proceso. Finalmente, ya despidiendo este programa, ¿por qué razón debe el Congreso Nacional aprobar este anteproyecto de ley? Porque es una deuda en función de los grandes cambios que ha operado en la sociedad, sobre todo en el ecosistema comunicativo. Es una gran deuda. Es una deuda con relación al artículo 68 de la Constitución, que habla del desarrollo por normativas de disposiciones para mejorar la tutela y garantía de derechos. Ese es un artículo dedicado a las garantías de derechos fundamentales, 68. Y todos los derechos fundamentales tienen que desarrollarse por norma para una mejor tutela y garantía de los mismos. Esa es una deuda. Y además es una deuda porque la complejización que ha vivido la comunidad mundial y la comunicación, lo que es lo que se denomina la digitalización de la conversación pública, ha generado un gran debate donde se precisa civilizar o llevar valores a la comunicación, y por lo tanto se deben crear mecanismos que coayuden a una mejor democracia, a una mejor propensión de valores en el sistema comunicativo, porque ya, a diferencia de antes, las redes y toda la forma de comunicación están incidiendo en lo que es la democracia, en lo que es la formación del sujeto democrático y lo que son las actitudes y actuaciones de la gente de una manera increíble. Entonces, esto es, tú creas un mecanismo, como está sucediendo en la Unión Europea, como ha sucedido en Sudamérica, en muchos países, que tú creas mecanismos para mejorar. Estas instituciones están ya creadas en otros países de la región, y para mejorar la conversación pública. Doctor Eric Raful, dar las gracias por compartir esta cátedra jurídica con el pueblo dominicano. A ustedes, amigos oyentes, invitarlos a continuar en sintonía con la Z101, la emisora del pueblo dominicano, y sintonizar una nueva cátedra jurídica el próximo sábado. Pasen muy buenas tardes.